Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa 177 de A la Vista. La verdad me parece mentira, ¿no, Lili? Bueno, hoy un programa dedicado exclusivamente a la visión. Primero con una pregunta que ustedes la hacen constantemente, el ojo seco, y para eso tenemos a una colega de primer nivel en el piso. Y después para hablar de tecnología y moda aplicada a la visión. Cómo son los anteojos que mejor nos quedan, qué tipo de anteojos usar, qué tipo de filtros usar. ¿Me acompañan? Bienvenidos al primer bloque de A la Vista y como lo anuncié en la presentación del programa, tenemos a la doctora Cecilia Marini con nosotros. Gracias, Ceci, por estar acá. Un placer, Amalia. Yo feliz de que estés y te voy a presentar, Ceci. La doctora Marini es médica especialista en oftalmología, es jefe de la División Trasplante de Córnea y coordinadora de la sección córnea en el Hospital de Alta Complejidad del Cruce de Buenos Aires, es miembro de la comisión directiva y fundadora de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Y la verdad, Ceci, el Hospital El Cruce no deja de sorprenderme. Está rankeado en tecnología, en calidad, muy arriba, ¿no? Estamos muy contentos. La verdad que es un hospital de alta complejidad público, Sí. polivalente, o sea que ve todas las especialidades, Sí. no solo oftalmología, y estamos todos muy contentos porque hemos crecido pasito a pasito y bueno, y acá estamos. Mucho, qué placer trabajar Sí. en un lugar público, pero que tengas todo Exacto. a favor. Felicitaciones. Y contame, Ceci, ¿cada vez ves más ojos secos? Bueno, te cuento que sí, que cada vez estamos viendo más ojo seco, pero en realidad desde siempre hemos tenido que parte de las consultas, más de la mitad de los pacientes vienen y consultan en una consulta diaria por sensación de cuerpo extraño, arenilla. Algunos saben que es ojo seco, otros Claro. simplemente vienen por esas pequeñas molestias de todos los días. Pero cada vez se ve más y nosotros lo que nos propusimos es que no sabíamos qué números había en Argentina. Claro, no es Entonces, como siempre, no como hay siempre, estadísticas. sabemos que dicen los libros, pero ¿qué pasa Sí. acá? ¿Qué pasa en Argentina, principalmente, no solo en Buenos Aires? Entonces, logramos con un equipo hacer una estadística nacional donde participaron todas las provincias con referentes en cada una de ellas. Y bueno, estamos empezando a tener los primeros números y efectivamente concuerda con esto que todos vemos, no solo el oftalmólogo especialista, Claro. sino el oftalmólogo general, Claro. en donde casi el 40% de las personas tienen algún síntoma o tienen diagnóstico de ojo seco. Wow, En diferentes... muchísimo. Es muchísimo. Un 40% es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Obviamente estamos hablando de diferentes rangos, ¿no? Podemos tener pacientes con leves molestias Sí. asociados a cambios hormonales que todos Claro. conocemos, a enfermedades reumatológicas más graves, pero también lo que hemos visto mucho es lo que se ha incrementado en los ojos secos o los síntomas de ojos secos en pacientes jóvenes. Claro. Y sobre todo Claro. activos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto, incluso con algo que veíamos diariamente y que esta estadística nos está mostrando, que ha aumentado mucho en los pacientes jóvenes que usan computadoras y todo lo que son monitores, Sí, más que de están 6 con la horas. tecnología continuamente. Tecnología constantemente. Claro. Dejan Y la el hecho- computadora y están con el teléfono, Todas. así que sí. Esto tiene que ver con la fijación, no tanto solamente con el dispositivo, sino porque tenemos que recordar que cuando nosotros fijamos, cuando miramos algo, parpadeamos la mitad de veces de lo habitual. Claro. Entonces, muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos sentamos frente a una computadora, un monitor, y por ahí estamos 3 horas y no nos dimos cuenta que no hemos parpadeado, como nos decían nuestros padres, no estás atontado mirando la tele Sí. sin parpadear. Bueno, esto básicamente tiene una explicación médica y es tal cual. Entonces, muchos pacientes jóvenes han empezado a tener esto. La realidad es que los ojos secos pueden ser de 2 razones, o porque producimos pocas lágrimas, Sí. o porque se nos evaporan muy rápidamente. Se secan rápido, claro. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, sobre todo en pacientes jóvenes, que los ojos se secan más rápido porque se evaporan. Y esto principalmente se da por alteración de unas glándulas que están en el párpado, que son glándulas que se llaman de meibomio, que generan una pequeña oleosidad que debería ser como un aceite de oliva, que no lo vemos, que hace Claro. que una capa protectora al componente acuoso que todos conocemos para que no se evapore. Cuando esto cambia y a temperatura corporal, a nuestra temperatura habitual, esto empieza a no ser oleoso, sino más grasoso, empezamos a tener esta disfunción donde las lágrimas se evaporan, donde los ojos se ponen rojos, se irritan. Claro.
tienen molestias de diferentes índole y los empezamos a combinar, ¿no? Empiezan a aparecer las famosas alergias, Sí. qué relación hay una cosa con la otra. Están un poco asociadas, no son lo mismo, pero muchas veces... No, es cierto lo que vos decís. Y aparte, ¿no te pasa que en el consultorio vos le decís al paciente, usted tiene un ojo seco y te dice, no, no puede ser, yo lloro mucho, doctora? Totalmente. Sí. Justamente por eso, porque tenemos un estímulo donde la superficie de los párpados está más graso, más irritado, y esto lleva a una lágrima refleja. Entonces, producimos lágrimas para tratar de mejorar esa situación. Pero ¿qué pasa? En algún momento, por eso tenemos ojos acuosos. No son pacientes por ahí que lloren y atajen la lágrima en la mejilla, pero sí que tienen esos ojos vidriosos, que te dicen, pero estoy como si estuviera llorado todo el día. Y entonces esto va pasando por un tiempo, pero si no hacemos algo para tratar de mejorar esa calidad de esa lágrima, llega un momento que la lágrima refleja también se agota. Sí. Y entonces empezamos a tener un ojo seco más importante, con por ahí algunas otras complicaciones. Seguro. Y antes para el ojo seco teníamos que colocarnos lágrimas artificiales. Las indicaba el oftalmólogo dependiendo el tipo de sequedad que tenía. Indicábamos la gotita para cada paciente. Ahora hay otros tratamientos, ¿no es cierto? Totalmente. Hoy día se cree, y está confirmado por todos los estudios que se han hecho, que el ojo seco no es solamente falta de lágrima, sino, como les contaba, inflamación. Entonces tenemos que tratar las dos cosas. Por un lado, reponer el componente de lágrima que no tenemos, que podrán ser diferentes colirios según el tipo de caso, pero tenemos que también tratar esa inflamación, que podrán ser tratados con algún corticoide suave transitoriamente con ciclos muy cortitos. Sí. Y hay otras medicaciones que se usan ahora que se llaman inmunomoduladores, que lo que hacen es bajar esta inflamación de una manera más perpetuada en el tiempo y que no tiene efectos adversos que podría tener un corticoide. Esta combinación donde bajamos la inflamación y lubricamos permite mejores resultados y alivios mucho más prolongados. A lo que estamos haciendo ahora es sumarle el plus de mejorarle la calidad a la lágrima del paciente. No hay nada mejor que su propia lágrima. Entonces, poca o mucha, mejorémosela. ¿Y qué es lo que ha surgido? Lo que han escuchado seguramente como terapias termofísicas. Las terapias termofísicas lo que buscan es mejorar la calidad del lágrima del paciente. Y va a trabajar justamente sobre esto, sobre los párpados, sobre estas glándulas que yo les traje a colación al principio, que vamos a tratar de hacer que vuelvan a tener la funcionalidad que tenían. Qué bueno rejuvenecer las glándulas de alguna forma, Podríamos ¿no? decir que de alguna forma es así. Entonces, lo que estamos planteando actualmente, estas terapias termofísicas justamente implican poner calor en los párpados. Hay muchos dispositivos, podemos usar antifaces con calor, podemos usar, incluso enseñar al paciente cómo hacer estos cuidados en el hogar. Ah, mira qué bien. Eso es muy importante porque uno puede ofrecerle en el consultorio un montón de terapias, digamos, de esta índole para empezar el circuito, pero después el paciente lo tiene que mantener en su casa. Claro. Y eso hace que cada vez lo puedan manejar mejor ellos, porque esto es algo, los ojos secos no se curan, pero se mejoran. Y no necesariamente van a estar molestando todo el tiempo, como algunos pacientes me dicen. Y hay algunos casos, obviamente, que están asociados a algunas enfermedades de base que puede tener el paciente, que ya es otro tipo más complejo de ojo seco, como puede ser algún ojo seco reumatológico. Claro, que los tratamos igual, pero es multidisciplinario, Pero es ¿no? multidisciplinario. Y ya ahí estamos generalmente en relación con reumatólogos, inmunólogos, dermatólogos. Totalmente. Muchos pacientes con rosácea tienen ojos secos muy importantes. Recién estábamos mirando unas imágenes de que tenemos que cuidar un poco los párpados porque muchas veces lo que vamos a encontrar es caspita en las pestañas o las pestañas como si tuvieran algo enganchadito en las bordes de las pestañas. Eso se llama blefaritis, que suele estar asociado a esta alteración de las glándulas. Y lo que vemos, más allá de esta, que a veces los pacientes mismos se los ven, esto genera un sobrecrecimiento de flora bacteriana que es normal en nuestros párpados, pero cuando hay en demasía genera justamente más inflamación. Y que haya algunos microorganismos que habitualmente no están, como pueden ser ácaros, algunos han hablado y escuchado del Demodex, al cual no hay que tenerle pánico, sino saberle que es ambiental, que es ambiental y que cuando está en sobrecrecimiento, uno limpiándolo y mejorando eso, genera un confort casi inmediato, porque bajamos... Totalmente. Y algo que hablábamos fuera de cámara y las dos vemos mucho, son las pestañas que se pegan muchas pacientes, que ya sea pelo natural o pelo artificial,
tiene muchas consecuencias horribles, ¿no? Totalmente. Hemos visto tanto por los pegamentos como por las tinciones y las tinturas que se usan. Si no son de buena, digamos, calidad, y a veces tiene que ver un poco con la propia piel del paciente, ¿no? Porque tenemos reacciones alérgicas y eso uno lo puede tener igual, pero generan, las bocas de las glándulas están a nivel asociadas al borde libre del párpado, muy cerquita de las pestañas. Entonces muchas veces lo que hacen con estos pegamentos, cuando pensemos que estamos hablando de cosas milimétricas, están una al lado de la otra. Entonces muchas veces se ocluyen por este tipo de cosas. Tal cual. Entonces ese es un poco a veces el problema que hemos tenido con algunos de estas cosas, que hay que ser cuidadoso. Sí, muy cuidadoso. Y sobre todo, todo lo que sea tinción, usar tinciones que estén aprobadas por nuestro ente regulador, que es el ANMAT, y evitar hacer el pegamento de pestañas permanente. Sí, sí, sí. Nosotros la verdad que no somos... No, tratamos de evitarlo. Ante el consejo es no pegar nada, no pegar nada. De hecho, ahora ya la cosa ha cambiado, pero hace unos años muchos de los delineadores estaban armados, tenían alquitrán. Entonces, si no tienen buena calidad, estamos obstruyendo, estamos pasándole justamente los tintes sobre las bocas de las glándulas. Totalmente. Y la importancia que siempre decimos de sacar todo el maquillaje antes de ir a dormir, sobre todo en las chicas jóvenes que muchas veces están pasadas de sueño y se van a acostar, sacarse el maquillaje, ¿no? Pero es fundamental porque la obstrucción de estas glándulas llevan a estos ojos secos evaporativos que hablábamos recién, y la realidad es que después, una vez desencadenado el circuito, muchas veces es difícil controlarlo. Hoy día, además de la limpieza que les enseñamos a hacerlos colocando calor a esos párpados y limpiando, nosotros hacemos como una microexfoliación. Las microexfoliaciones son como un pequeño cepillito muy suavecito que se pasa por la base de las pestañas. Entonces podemos levantar todas estas blefaritis, todas estas costritas que quedan pegadas sobre las superficies de los párpados. Si a esos pacientes tenemos además algún microorganismo que hemos encontrado, lo podemos también topicar en ese momento y usar espumas de limpieza. Entonces uno lo va adaptando según la necesidad del paciente. Claro. Es como un arte, no son todos los pacientes exactamente igual. No, por supuesto que no, pero lo principal es hacer la consulta. Totalmente. Claro. La higiene es fundamental, pero hacer la consulta. Si tenemos un niño en casa que dice me arden los ojos, o lo vemos que está frotándose los ojos, o que se le ponen colorados, o le lloran, hacer la consulta al oftalmólogo. Sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque el frotar, el rubbing de los ojos, el frotar de los ojos no trae solo problemas a nivel de los párpados, que pueden tener eczemas, que los padres ya casi todos lo conocen, están acostumbrados a los agrietamientos del párpado, pero además pueden tener patología corneal muy severa. El frotar los ojos en los chicos es muy complicado y puede traer consecuencias que a veces son de difícil manejo después para la cuestión visual. Totalmente. ¿Sí? Diferente al otro que estábamos hablando. Nunca frotar los ojos. Jamás. Ceci, nos has explicado rapidísimo tantas cosas sobre ojo seco y que van a aparecer tantas preguntas que te comprometo a que vengas nuevamente, ¿sí? Perfecto, un placer. Te agradecemos muchísimo, Ceci. Un placer. Nos despedimos de la doctora Cecilia Marini. Nos ha dado un bloque espectacular y le mandamos un beso a sus 3 hijos. Tiene mellizos, Joaquín y Emilia, y a Josefina, que es la más grande. Y nos acompañan en el próximo bloque después de esta brevísima tanda. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, y esta vez vamos a hablar de anteojos. Y para eso hemos invitado a un especialista en el tema, el señor Daniel Marconi. Gracias, Dani, por estar acá. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien. Te voy a presentar, Dani. El señor Marconi es técnico óptico y contactólogo, es licenciado en marketing y dirección de empresa, y la verdad tiene un especial gusto, diría yo, por los anteojos. Lo pueden ver con los anteojos que tiene en este momento, que se los alabé fuera de cámara. Muchas gracias. Y los anteojos, Dani, son uno de los accesorios primordiales de moda, diría yo, ¿no? Tenemos mucha suerte que toda la persona, todas las mujeres en especial y todo el público en general ha decidido tener más de un par de anteojos.
Es porque cierto. aparte de ser esencial, te ayuda mucho para acompañar con la moda. Totalmente. Y hay personas que siguen usando el anteojo como para esconderse atrás del anteojo, aunque no necesiten usarlo permanentemente, se hacen un anteojo con una pequeña corrección o Sí, nada. sí, nos pasa que antes pasaba por ahí con personas más grandes que querían esconderse un poquitito, como usarlo como un paraguas, ¿no? Para Sí. utilizarlos detrás de esconderse detrás del anteojo, pero ahora también pasa con chicos jóvenes, Ajá. con lentes de diseños grandes para poder lucirse con un look diferente a lo que es estar a la vista directamente. Es cierto. Y los anteojos que más salida tienen, que vos más ves que pide la gente, ¿son los anteojos de sol o los anteojos de uso diario como estos o como los tuyos? En un momento el lente de sol había tomado mucha fuerza, pero con todo el uso de las pantallas y con toda la protección que hay que tener hoy en día para cuidar la vista, superó ampliamente el lente recetado o el lente con protección al lente solar. Te tendría que decir que hoy se reparten un 75% de lentes para vista y el otro 25% es lente solar. Mirá, qué diferencia, ¿no? Y la gente muchas veces no sabe que se puede hacer un anteojo de sol que no sea el transition o el fotocromático que se va oscureciendo, sino un anteojo con un filtro solar predeterminado con su corrección. Sí, por supuesto. Esto también vino para cada día mejor porque se tomó conciencia de que vos podés usar el lente con tu graduación y puede ser monofocal o multifocal y con el color que necesites para protegerte de la vista y también acompañado con un diferente color si es el armazón es una montura de color marrón con lentes de sepia degradé o un lente negro con un color gris degradé o gris uniforme. Tenés todas las opciones. Qué lindo. Dani, ¿tenemos que seguir algún tipo de tips o consejos cuando vamos a elegir un armazón? Porque yo a veces veo caras muy grandes con armazones muy chiquitos y digo, ¿no pidió consejo al óptico que lo atendió o lo compró porque le gustaba solamente? Y es muy abierto hoy el mercado. La realidad es que siempre es lindo acompañar por la forma del rostro, pero a veces toda persona quiere tener algo diferente, llamar un poquito la atención, entonces hace que pueda elegir diferentes modelos. La realidad es que siempre es bueno que en una cara redondita elegir a lo mejor algo más con una punta para que disimule el formato y tener diferentes opciones de acuerdo al formato del rostro. ¿Los anteojos te tienen que cubrir la ceja o no? Es una muy linda pregunta. Generalmente se dice que tiene que acompañar justo a la línea de la ceja. Justo el arco. Justo a la línea de la ceja. Lo que pasa es que hay diferentes temporadas de moda que vienen anteojos muy grandes, entonces esos modelos siempre pasan un poco sobre la ceja. Claro. Hay un anteojo, voy a decir la marca porque es el Ray-Ban Aviador, el que es archiconocido, que no necesita propaganda, que parece como que se hubiese instalado en el tiempo. Es un anteojo eterno, ¿no? De aquellos que están siempre de moda. Y es un lente que lleva 50 años en el mercado. 50 años. Sí. Y se reinventó porque, bueno, Ray-Ban antes era solo un solo material, un solo color en el material del armazón y después se fue haciendo en diferentes colores, también de lentes, entonces, bueno, se fue reinventando, pero sí, es uno de los más clásicos durante todos estos tiempos. ¿Sigue siendo uno de los anteojos pedidos? No es el uno en el momento, pero sí está entre los 3 primeros que se venden en todo el mundo. Qué increíble. ¿Y la gente te pide más anteojos polarizados, más espejados? En este momento también lo que ha pasado es que se tomó mucha conciencia de la protección. Entonces los lentes polarizados se están pidiendo mucho más y también como muchas personas después, bueno, después de operarse, después de hacer algún tipo de intervención que necesitan mayor protección,
vienen ya pidiendo lente polarizado. Antes uno tenía que ofrecerlo para que recomendárselo y ahora viene directamente desde el paciente la consulta. Bueno, nosotros desde nuestro lugar, desde la oftalmología, hacemos mucho hincapié en que la gente tome conciencia, porque no solamente es para mejorar o para prevenir enfermedades de los ojos, sino también para prevenir enfermedades de la piel. La piel que rodea los ojos, la piel de los párpados puede tener tumores como cualquier otro lugar del cuerpo, y con un buen filtro solar eso es evitable. Eso ayudó mucho que el comentario venga del profesional oftalmólogo, porque en general cuando nosotros lo decíamos a veces no tenían tanta conciencia y después Claro. Fue un trabajo creo que en conjunto que se logró para que poder ayudar a proteger a las personas. Daniel, ¿van mamás o abuelas a comprar anteojos para los chicos? Sí, sí, sí. Todavía acompañan mucho, pero bueno, hoy chicos de 5 años ya toman la decisión ¿Eligen? Sí, eligen el armazón que quieren. Están en la primera etapa de que ya empiezan a elegir sus anteojos o están muy seguros del color que quieren. Después, bueno, el formato a lo mejor uno lo aconseja un poquito de acuerdo al error de refracción que hay que corregir, claro. Pero sí van muy decididos o como ejemplos de querer el color o el modelo de mamá o de papá. Es hermoso la atención con niños. ¿Y anteojos de sol para chicos salen bastante? ¿Lo piden los padres? Sí, se está pidiendo un poquito más también. Nos cuesta a todos tomar conciencia, pero bueno, como dijiste antes, como se protege la piel en general en todo el cuerpo, también el anteojito de sol en niño, ahora vas a la playa y te encontrás muchos más niños con pantaloncito largo, una remera larga y con el anteojo de sol y el gorro puesto para la protección en general. Qué importante eso. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, estar que haya en el grado alguien con anteojos era él que tenía anteojos, y ahora se ve muchísimo, y no es que se haya incrementado, sino que hacen la consulta más temprano. Sí, esto se hizo con la prevención de chequear anticipadamente a los niños y ha cambiado mucho. Si mal no recuerdo, o si hacemos un poquito de memoria, había 1 o 2 compañeritos nuestros que usaban anteojos en un aula de 30 y ahora hay 5, 6, 7, también por el uso de alguna pantalla, ¿no? Es cierto que eso se anticipa el uso de anteojos. Totalmente. Cuando fue la eclosión de la pandemia, que todo se hacía con pantallas, esto se empezó a ver muchísimo. Chicos que no tenían la prescripción de un anteojo, que comenzaron a sentir la necesidad porque hacían todo, los deberes, la escuela, jugar con la pantalla, era todo el día prácticamente. Sí, se hizo muy común el chequeo de los niños también por esto del uso frecuente de las pantallas. Y volviendo a lo de la pandemia, también la conciencia de tener a lo mejor no un único anteojo para todos en general, ¿no? Pasó el momento de pandemia que no encontrabas el anteojo, que se te rompió, que quedó en algún lugar y no podíamos salir, y había una necesidad importante de tener, no solo por coquetería de tener 2 anteojos, sino por tener la necesidad visual de poder usarlos. Seguro que sí. Daniel, estábamos hablando fuera de cámara de las maratones que hacían ustedes con la gente con baja visión, con disminuidos visuales, que realmente un evento que llevaba muchísima gente y que incluía e integraba a mucha gente. Espero que este año lo puedan volver a hacer. Estamos en tratativas, tenemos mucha pasión puesta en ese tema, porque la realidad es que
es hermoso el momento, es uno de los momentos más satisfactorios que tenemos todos, porque correr acompañado de una persona, o sea, trotar, caminar acompañado de una persona de baja visión o gente que no tiene visión directamente, Sí. y hacer un recorrido de 3 kilómetros junto con ellos. El que lo acompaña también va con los ojos vendados, entonces a veces es lindo hacer una parte para tomar conciencia de cómo ve en perspectiva, cómo está en perspectiva la otra persona. Sí, sí, de tener más empatía a lo mejor y de integrar al otro en algo que era impensado y que ustedes fueron pioneros en esto. Tuvimos mucha suerte de que nos pudieron acompañar y lo pudimos hacer, y bueno, este año tenemos muchísimas ganas de volver a hacerlo. Bueno, ni bien tenga fecha, lo venís a contar acá a la vista, ¿sí? Con mucho gusto, Amalia. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Un gusto. Gracias por la invitación. Y nos despedimos con el señor Daniel Marconi, sabiendo muchísimo más de anteojos. Hasta el próximo programa, el martes a las 17:30, aquí en este canal que es Metro y en este programa que se llama A la Vista. Muy buena semana.